Hay momentos en la vida en los que una mujer siente que el mundo entero se le viene encima, y lo peor es cuando esa caída empieza con alguien en quien confiaste con todo el corazón. A veces no duele la traición en sí, sino quién la hace. Y si eres mujer, sabes perfectamente lo que significa entregarle tu confianza a alguien que te prometió protegerte y que al final te dejó sola en el momento que más necesitabas apoyo. Yo también pensé que nunca me iba a pasar, que siendo fuerte, disciplinada y parte de la Marina, estaba preparada para cualquier cosa. Pero nadie te entrena para enfrentar la decepción de alguien que decía que jamás te fallaría. Y por eso hoy, después de mucho silencio, después de muchas noches sin dormir, estoy lista para contárselo a ustedes. Mi nombre es Valeria Mendoza, tengo 28 años y soy oficial de la Marina. Y hoy, con el corazón acelerado pero decidido, te voy a contar lo que me pasó, porque sé que allá afuera hay muchas mujeres que merecen escuchar que no están solas, que lo que sienten es válido y que su voz también merece salir a la luz. Antes de seguir con mi historia, quiero que le des un like a este video y coméntame de qué país está llegando mi historia. Me gustaría leer tu comentario. Ahora sí, continuamos. Todo empezó hace 2 años, cuando fui asignada a una base naval en la que jamás imaginé que mi vida daría un giro tan duro. Yo llegaba con toda la energía del mundo, con la ilusión de seguir creciendo en mi carrera, de demostrar que una mujer también puede liderar, avanzar y ganarse el respeto sin tener que pedir permiso. Fue ahí donde conocí a un hombre que se convertiría en una de las figuras más importantes de esa etapa de mi vida. Él, la misma persona que un día me prometió que siempre me cuidaría, que nunca dejaría que nada malo me pasara dentro o fuera de una misión, y que estaría a mi lado como compañero, como guía y como apoyo. Su nombre prefiero no mencionarlo, no por miedo, sino por respeto a mí misma, porque esta historia no es para exponerlo, sino para liberar algo que cargué por demasiado tiempo. Al principio, todo parecía normal. Él era amable, atento, siempre pendiente de que yo aprendiera cada procedimiento de la base, cada entrenamiento físico, cada estrategia de reconocimiento. Para todos éramos solo compañeros de unidad, pero internamente yo sentía que nuestra conexión era algo más profundo, como si de alguna manera él hubiese elegido ser mi guardián personal. Y yo, ingenuamente, permití que ese rol se volviera parte de mi día a día. Durante varios meses sentí que tenía a alguien confiable a mi lado. Cuando entrenábamos, él siempre caminaba a mi ritmo. Cuando había prácticas de tiro, él estaba ahí corrigiendo mi posición. Y cuando regresábamos agotados después de jornadas largas, era él quien me decía que estaba haciendo un buen trabajo. Yo lo veía como un apoyo, alguien que sabía lo duro que puede ser para una mujer abrirse camino en un ambiente que todavía arrastra tanta desigualdad y tantos prejuicios. Él me hacía sentir acompañada, me hacía sentir segura, me hacía sentir que no estaba sola, pero lo que yo no sabía era que mientras más confiaba en él, mientras más le contaba mis miedos, mis dudas y mis sueños, más vulnerable me volvía ante alguien que, por dentro, no era lo que mostraba por fuera. Todo lo que yo creía que era fuerza, compromiso y lealtad, con el tiempo iba a convertirse en una sombra que me seguiría durante meses. La primera señal de que algo no estaba bien llegó una noche de patrulla. Era una salida rutinaria, nada peligroso, solo reconocimiento. Pero él estaba extraño, distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Me hablaba poco, evitaba mirarme y parecía nervioso, cosa que no era para nada normal en él. Yo le pregunté si pasaba algo, si estaba preocupado por alguna misión futura o algún problema personal, pero solo me respondió que estaba cansado. Lo dejé ahí, no insistí. No imaginaba que esa distancia era el inicio de algo que iba a dolerme más de lo que jamás pensé. Porque a veces la traición no llega con gritos, ni con discusiones, ni con una mentira evidente. A veces llega en silencio. A veces se esconde detrás de una actitud rara, de una mirada que se desvía, de una palabra que no se dice. Y yo, sin saberlo, estaba parada en la puerta de la peor etapa de mi vida. Una etapa que empezó con ese silencio extraño y que pronto iba a destrozar todo lo que yo creía seguro. Después de aquella noche de patrulla en la que lo noté extraño, algo dentro de mí quedó inquieto, como si una voz interna me estuviera diciendo que prestara atención, que algo no encajaba. Pero yo misma me convencí de que estaba exagerando, que quizás solo era cansancio o estrés por las misiones que venían. Nunca quise pensar mal de él, nunca imaginé que ese silencio que me incomodó
iba a convertirse en una sombra cada vez más grande entre los dos. Lo que sí noté en los días siguientes fue que cada vez se reunía más con un grupo de oficiales con los que jamás se había llevado tan bien. Ellos siempre habían sido personas distantes conmigo, hombres que no ocultaban su incomodidad al ver que una mujer y encima joven estaba avanzando más rápido de lo que ellos creían aceptable. Y aunque yo intenté ignorarlo muchas veces, sabía que no les agradaba que alguien como yo empezara a tener un papel importante en la unidad. Él lo sabía también, y aún así de pronto comenzó a pasar más tiempo con ellos. Al principio quise pensar que solo coincidían en tareas asignadas, pero la realidad era otra. Cada vez llegaba más distante, más frío, como si yo fuese una simple compañera más y no la persona con la que compartió meses de entrenamiento, conversaciones y confianza. Fue duro darme cuenta de que él se iba alejando sin explicaciones, sin una sola palabra que me permitiera entender qué estaba pasando. Yo seguía cumpliendo con mis responsabilidades, porque en la Marina no importa cómo te sientas por dentro, el deber va primero, pero internamente una parte de mí se sentía confundida, traicionada, como si algo se estuviera rompiendo sin que yo pudiera detenerlo. La situación empeoró un día que jamás voy a olvidar. Era temprano, casi al amanecer, y estábamos formando para recibir instrucciones. El ambiente estaba tenso, había rumores de que nos asignarían una misión delicada en una zona donde habían ocurrido incidentes semanas antes. Yo, como siempre, estaba lista para escuchar órdenes. Pero de pronto, en medio del silencio, uno de esos oficiales que nunca me quiso bien soltó un comentario burlón sobre mi capacidad para liderar. Fue algo bajo, inapropiado y claramente malintencionado. Lo que me dolió no fue el comentario, porque palabras así las he escuchado muchas veces. Lo que realmente me destrozó fue ver que él, la persona que siempre me defendía, la persona que me dijo que no dejaría que nadie me faltara el respeto, simplemente se quedó callado. No solo callado, miró al suelo. Fue como si yo no existiera. Ese silencio me atravesó más que cualquier insulto. Porque cuando alguien que te prometió protección no mueve ni un dedo para defenderte, entiendes que ya no estás en el mismo equipo. Entiendes que algo cambió, y que cambió para mal. Esa fue la primera vez que sentí que lo había perdido, que ya no podía confiar ciegamente en él. Pero aún así, traté de seguir adelante. Pensé que quizá estaba pasando por algo personal, que tarde o temprano volvería a ser el mismo. Yo siempre trato de buscar lo mejor en las personas, aunque eso a veces me haya costado caro. Unos días más tarde llegó la confirmación de la misión. Era más peligrosa de lo que imaginábamos, una operación que requería unidad, comunicación y absoluta lealtad entre los miembros del equipo. Y fue ahí donde el comportamiento de él empezó a mostrar señales aún más preocupantes. Durante el entrenamiento previo, en lugar de apoyarme como siempre lo había hecho, empezó a corregirme de manera brusca, casi humillante, frente a los demás. Era como si buscara exponerme, como si quisiera demostrar que yo no estaba preparada, cuando él sabía perfectamente que sí lo estaba. Ese día terminé el entrenamiento con un nudo en la garganta y la sensación de que algo muy oscuro estaba creciendo entre nosotros. A pesar de todo, yo seguía siendo profesional. Me enfoqué en aprenderme cada detalle de la misión, cada movimiento, cada posible escenario. La vida depende de eso. Pero ya no confiaba en él como antes, y sentir eso en alguien que debía ser tu compañero más cercano es una sensación que no puedo describir sin que se me apriete el pecho. Aún así, hubo un momento que terminó de encender mi alarma interna. Lo escuché hablando a espaldas mías con esos mismos oficiales que siempre hicieron comentarios sobre mi presencia en la unidad. No escuché todas las palabras, pero sí escuché mi nombre. Lo dijo con un tono que jamás le había escuchado. Un tono frío, distante, casi calculado. Cuando se dio cuenta de que lo estaba observando, cambió su expresión como si nada hubiera pasado. Pero ya no podía engañarme. Ese hombre no era el mismo al que yo había confiado mi seguridad emocional y profesional. Algo estaba tramando, algo que involucra a esos oficiales, y de alguna manera también a mí. Mi intuición no me falló. Lo que estaba por descubrir en los próximos días iba a marcarme de una forma que nunca imaginé. A partir de ese día todo cambió, aunque en ese momento yo todavía no lo entendía. Pero mirando hacia atrás, ahora veo cómo cada pequeña acción suya tenía una intención disfrazada, cómo detrás de cada gesto amable había una sombra. Cada vez que él se me acercaba, sentía una mezcla extraña de incomodidad y confusión, como si mi intuición me gritara que algo no cuadraba,
pero mi mente trataba de justificarlo para no aceptar que alguien tan cercano pudiera dañarme. Con el paso de los días, los entrenamientos se hicieron más intensos, y empecé a notar que él ya no solo me observaba, sino que se volvió controlador de una forma silenciosa. Todo parecía disfrazado de preocupación, pero hoy entiendo que no era eso. Un día, cuando estábamos revisando equipo, me dijo que debía confiar más en él, porque según él, la base era un lugar peligroso para una mujer joven como yo, y esas palabras me hicieron sentir un escalofrío, no porque fueran mentira, sino por cómo las dijo, como si detrás hubiera algo más. Yo solo tenía 26 años, y estaba aprendiendo a moverme en un mundo duro, lleno de jerarquías, disciplina y secretos. Pero nunca pensé que uno de los secretos más oscuros estaba tan cerca de mí. Lo más extraño empezó cuando él comenzó a presentarse en lugares donde yo no esperaba verlo, como si supiera mis horarios completos. A veces iba al comedor a una hora distinta solo para coincidir conmigo. Otras veces aparecía en zonas donde yo sabía que él no tenía nada que hacer. Lo que más me inquietó fue una noche en la que salí del gimnasio y lo encontré parado justo fuera del pasillo, sin que hubiera razón para que estuviera ahí. Recuerdo perfecto que me dijo: «No deberías caminar sola tan tarde». Y yo sonreí por educación, pero por dentro me sentí atrapada, como si él siempre estuviera un paso por delante de mí. Empecé a contárselo a una amiga cercana dentro de la base, y me dijo que tuviera cuidado, que a veces hay hombres que se esconden detrás de la idea de proteger para disfrazar una obsesión. No quise creerlo, tal vez porque yo necesitaba sentirme segura, necesitaba pensar que él solo estaba siendo amable, pero pronto quedó claro que no lo era. Las cosas se pusieron más intensas cuando empezamos a planear un entrenamiento nocturno cerca de la zona boscosa, una actividad que siempre generaba tensión porque ahí debíamos movernos con sigilo, cuidando cada paso. Al inicio de la operación yo estaba concentrada en mi equipo, revisando que todo estuviera firme y que mi radio funcionara bien, cuando él se acercó sin decir palabra. Al principio pensé que solo estaba supervisando como siempre, pero luego noté que su mano se quedaba demasiado tiempo cerca de mi equipo personal, como si buscara algo o como si quisiera que yo dependiera de él. Le pregunté si había algún problema y me dijo con una mirada seria: «Solo quiero asegurarme de que nada malo te pase hoy». Su tono no sonó protector, sonó posesivo, y eso me encendió alarmas que no pude ignorar. La operación empezó y avanzamos en silencio entre los árboles, escuchando el crujir de las hojas bajo las botas. El aire estaba frío y el cielo apenas iluminado por la luna. Yo iba detrás del equipo principal, monitoreando la retaguardia, cuando noté que él se rezagaba intencionalmente para quedar justo detrás de mí. Al principio pensé que era parte del procedimiento, pero un movimiento suyo hizo que mi corazón empezara a latir más rápido. Sentí como su presencia se acercaba demasiado, casi pegada a mi espalda, y en un momento, cuando el grupo se detuvo para revisar la ruta, él aprovechó para susurrarme al oído: «No confíes en los demás, tú solo confía en mí». Ese susurro me heló la sangre. Desde ese momento la misión dejó de sentirse como un entrenamiento y empezó a sentirse como una amenaza silenciosa. Caminaba con cuidado, pero más que mirar el terreno, empecé a cuidar mis espaldas. Cada vez que él se acercaba, yo sentía la respiración acelerarse, y eso no debería pasar con alguien que se supone que está en tu equipo. Cuando llegamos a un punto donde debíamos dividirnos en parejas para hacer reconocimiento, él insistió en que debía ir conmigo. El tono con el que lo dijo no solo fue firme, sino incómodo. Quise oponerme, pero no encontré argumentos que no generaran conflicto frente al grupo, y terminé aceptando. Nos internamos un poco más en la zona boscosa, alejándonos del resto del equipo. Recuerdo que el ambiente se volvió pesado, el silencio era demasiado profundo, y cada paso se sentía como un eco dentro de mi pecho. Él caminaba detrás de mí, demasiado cerca, y cada vez que intentaba marcar distancia, él acortaba el espacio, hasta que, de pronto, sentí su mano tocar mi brazo, un toque suave pero que no tenía ninguna justificación. Me detuve, lo miré y le pregunté qué estaba haciendo. Él solo sonrió, pero no una sonrisa amable, sino una que escondía algo oscuro. Y en ese momento entendí que no era coincidencia que estuviéramos solos. Lo que pasó después marcó un antes y un después en mi vida, porque ahí fue cuando descubrí que su traición había empezado mucho antes de ese día, y que sus intenciones no eran protegerme, sino aprovecharse del poder que tenía sobre mí.
Cuando me quedé sola con él en medio del bosque, sentí que algo en mi interior se tensó, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente aún trataba de negar. Él me miró fijamente, con esa mezcla rara entre seguridad y algo más oscuro que recién estaba empezando a reconocer. No sé si fue mi respiración acelerada o la manera en que mis manos empezaron a temblar apenas un poco, pero él lo notó de inmediato. Dio un paso hacia adelante, demasiado cerca, como si ese espacio personal que cualquier persona respetaría simplemente no existiera para él. Me dijo en voz baja: no tienes que tener miedo. Estoy aquí para cuidarte. Pero su tono no sonaba protector, sonaba invasivo, como si disfrutara ver cómo yo me incomodaba. Ese instante me marcó porque entendí que todo lo que había hecho hasta ahora, cada gesto, cada mirada, cada intervención innecesaria en mis actividades, no eran muestras de preocupación, sino señales de control que yo ignoré, sin querer aceptar la verdad. Intenté retroceder un poco, mantener distancia, recuperar el aire, pero el terreno estaba lleno de raíces y ramas que no me dejaban moverme con libertad. Él avanzó un paso más, y esa proximidad me hizo sentir atrapada. Yo traté de mantener la calma porque sabía que cualquier reacción exagerada podía empeorar la situación. Le dije que debíamos continuar la misión, que el equipo estaba esperando nuestra señal de avance, pero él no se movió. Me respondió algo que nunca olvidaré: ellos no están aquí, solo estamos tú y yo. A veces es mejor cuando nadie interfiere. Esa frase me golpeó como una piedra en el pecho porque fue la primera vez que percibí su verdadera intención sin máscaras. Mi mente comenzó a trabajar rápido, buscando cómo salir de ese momento sin provocar algo peor. Él levantó la mano para tocarme el rostro, un gesto completamente fuera de lugar, y yo instintivamente giré la cabeza. Ese simple movimiento lo molestó. Lo noté en su expresión, en cómo apretó la mandíbula, en cómo su mirada se endureció. Me dijo: no entiendo por qué te resistes tanto, pensé que ya habíamos pasado esa barrera. Cuando escuché eso, supe que él había construido una historia completa en su mente, una donde yo tenía un papel que yo jamás había aceptado. Me puse firme y le dije con la voz más controlada que pude: no hay ninguna barrera que hayamos pasado. Tú estás cruzando límites que yo nunca te di permiso de cruzar. Ese límite verbal que puse hizo que él se acercara aún más, y por un segundo pensé que iba a hacer algo grave. Pude sentir cómo mi corazón se aceleraba, escuchando incluso mis propios latidos en mis oídos. Entonces, en medio de ese silencio tenso, escuchamos un ruido entre los árboles, un crujido que no parecía del viento ni de un animal pequeño. Él reaccionó rápido y dio un paso atrás como si necesitara disimular la situación. Yo aproveché ese segundo para recuperar aire y reajustar mi postura. El ruido volvió a sonar y esta vez fue claro. Alguien del equipo estaba más cerca de lo que pensábamos. Él cambió de actitud en un instante, se puso serio, profesional, como si nada hubiera pasado, como si esos segundos incómodos no hubieran existido. Me dijo en tono seco: sigamos, no te quedes atrás. Se dio la vuelta y empezó a caminar delante de mí. Yo sabía que ese cambio repentino no era alivio, era una alarma. Su plan había sido interrumpido, no cambiado. Seguí caminando detrás de él, manteniendo distancia, sintiendo cómo mis piernas temblaban por dentro, aun si me esforzaba por mantener el paso firme. Mientras avanzábamos hacia el punto de reconocimiento, mi mente trataba de procesar todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Sentía una mezcla de rabia, miedo y decepción. Miedo por lo que intentó hacerme, rabia por su abuso de poder y decepción profunda porque durante mucho tiempo yo pensé que era alguien confiable. Me di cuenta de que la traición más dura no es la que grita, sino la que se esconde bajo sonrisas, bajo palabras amables, bajo la falsa imagen de un protector. Y esa era exactamente la traición que estaba viviendo. Cuando llegamos al área asignada, él tomó el control de la comunicación y dio el reporte como si todo estuviera normal. Su voz sonaba tranquila, calculada, sin un solo rastro de lo que había intentado hacer minutos antes. Yo me mantuve en silencio, enfocada en observar, en respirar profundo y no dejar que mis emociones me dominaran. Sabía que tenía que pensar con claridad porque todavía estábamos lejos del campamento y él seguía siendo mi compañero designado. Me mantuve alerta, cada músculo tenso, cada sentido activo. Intentaba no mirarlo demasiado porque cada vez que cruzábamos la mirada sentía que él trataba de medir si yo iba a hablar, si iba a contar lo que acababa de pasar.
Cuando el equipo decidió reagruparse y movernos hacia el punto de extracción, sentí un pequeño alivio al ver más compañeros cerca, pero también sabía que esa no era la última vez que tendría que enfrentarme a él, y aunque yo quería creer que después de esa interrupción él se calmaría, lo que ocurrió más adelante me demostró que su traición no había terminado, que apenas estaba empezando a mostrar su verdadera cara. Cuando finalmente regresamos al campamento base, yo pensé que al estar rodeada de más compañeros iba a sentirme más tranquila, pero en realidad lo que sentí fue una tensión rara, como si la sombra de lo que había pasado en el bosque caminara detrás de mí a cada paso. Él seguía actuando como si nada hubiera ocurrido, saludando, bromeando, respondiendo órdenes con una calma que me indignaba por dentro porque yo sí estaba lidiando con lo que pasó, con esa invasión silenciosa que intentó disfrazar de preocupación, mientras él seguía mostrando su máscara ante los demás. Yo debía comportarme igual de profesional, mantener mi compostura, porque lo último que quería era que alguien pensara que estaba perdiendo el control, así que respiré hondo y me repetí que más temprano que tarde iba a encontrar el momento para actuar, para hacer lo correcto. Esa noche no pude dormir bien. Aun si cerraba los ojos, mi mente revivía ese instante en el bosque, su sombra acercándose, su tono cargado de una confianza que él mismo había inventado, ese instante en el que pensé que podía perder algo más que mi tranquilidad. Me quedé mirando el techo de la carpa, mientras escuchaba las voces lejanas de algunos compañeros que seguían revisando equipos. Pensé en cuántas mujeres pasan por algo parecido, en silencio, sin saber si hablar, sin saber si serán escuchadas o si las culparán por haber estado en el lugar equivocado, cuando en realidad lo único que hicieron fue cumplir con su deber. Esa reflexión me dolió porque por primera vez entendí que mi historia no era solo mía, que si yo me callaba, él podría repetirlo con alguien más. A la mañana siguiente, cuando el oficial de operaciones revisó las bitácoras, él habló primero, como si quisiera controlar la narrativa desde el inicio. Dio un resumen detallado, casi ensayado, y en ningún momento mencionó cómo se había desviado del protocolo, cómo me había aislado sin razón, o cómo había ignorado las rutas designadas. Yo lo escuchaba mientras apretaba los puños por dentro, pero manteniendo el rostro firme porque sabía que si lo interrumpía sin pruebas sólidas, podía terminar en problemas yo. No es fácil acusar a alguien sin evidencia cuando esa persona tiene reputación, cuando sabe manipular la percepción de los demás, cuando está acostumbrado a esconder sus intenciones detrás de una sonrisa tranquila. La oportunidad de hablar llegó cuando el oficial me pidió mi informe. Sentí que mis palabras pesaban más que nunca. No mencioné todavía lo ocurrido en el bosque, pero sí conté los desvíos, las decisiones innecesarias que él tomó, los riesgos que no tenían sentido, los cambios bruscos en la ruta. Lo hice con precisión, sin exagerar, sin temblar, porque sabía que cada pequeño detalle contaba. Él me miró de reojo, como si tratara de leer si yo iba a revelar todo, y ese momento me dio aún más claridad. Tenía que hacerlo, pero debía hacerlo bien. Cuando terminó la revisión, el oficial decidió que íbamos a descansar algunas horas antes del siguiente despliegue. Ese fue el momento en el que él se acercó a mí. Caminó despacio, fingiendo una conversación casual, pero cada paso que daba en mi dirección me hacía sentir que la tensión regresaba a mi espalda como un peso frío. Me dijo en voz baja: «No debiste decir eso sobre mí. No tenías por qué mencionar los desvíos». Yo lo miré sin retroceder esta vez. Le respondí: «Lo dije porque es la verdad, y tú sabes que pusiste la misión en riesgo». Esas palabras lo molestaron más de lo que imaginé. Me dijo con un tono más agresivo que nunca: «Hay cosas que es mejor callar. No te conviene hacer enemigos aquí». Fue en ese instante cuando entendí que su traición no era solo personal, era también profesional, moral y profundamente peligrosa. Esa misma tarde tomé la decisión que venía preparando en silencio. Hablé con el oficial superior, a solas, y esta vez conté todo. No adorné nada, no exageré, simplemente dije lo que pasó. El oficial me escuchó en silencio absoluto, sin interrumpirme, observando mi expresión y mi postura. Cuando terminé, me dijo algo que no olvidaré: «No estás sola, y hiciste lo correcto». Sentí un alivio tan grande que casi me dieron ganas de llorar, porque en ese momento entendí que hablar no te debilita, te libera. La investigación comenzó al día siguiente. No fue fácil, no fue rápido, pero fue justa.
Descubrieron que él ya tenía antecedentes de comportamientos inapropiados con otras mujeres, pero nadie había logrado decirlo con tanta claridad. Esta vez no pudo esconderse, y aunque no puedo decir que me alegra lo que le pasó, sí puedo decir que me alegra haber tenido el valor de hablar, porque tal vez así otra mujer no tendrá que pasar por lo mismo. Hoy cuento esta historia porque sé que muchas mujeres callan por miedo, por vergüenza, por dudas. Yo también tuve miedo, pero descubrí que la verdad tiene más fuerza que cualquier amenaza disfrazada de protección. Y si mi historia le da valor aunque sea a una mujer, entonces valió la pena contarlo. Gracias a todas las personas que escucharon mi historia completa. Gracias por estar aquí, por apoyar, por compartir y por no dejar sola a ninguna mujer que decide hablar.